Bienvenidos a una nueva píldora formativa para la mejora del trabajo de fin de grado. En este vídeo estudiaremos cómo hacer citas y referencias. Bueno, en primer lugar, tenéis que saber que el trabajo de fin de grado que estáis realizando supone mostrar una serie de contenidos, capacidades y habilidades que habéis adquirido a lo largo del grado. Dentro de estas habilidades y estos conocimientos no solo está saber de sintaxis, o saber de semántica, o saber de psicolingüística, sino también se trata de cómo manejáis manuales y documentación. Se trata de un aspecto fundamental porque muestra vuestra madurez académica y también porque se hace reconocimiento a autores que escribieron sobre estos temas. Si no hacemos su debido reconocimiento, podemos estar cometiendo un problema de plagio. Bueno, dentro de las fuentes de citado y de referenciado tenemos el conocido como APA. APA hace referencia a The American Psychological Association y se trata de una estandarización sobre cómo citar y hacer referencia. No obstante, podéis notar, o probablemente habéis visto que existen otras formas de citar. Sin embargo, el formato APA es el más extendido actualmente. Dentro del formato APA hay que hacer referencia a dos cosas. En primer lugar, cómo se hace la cita y en segundo lugar, a cómo se expresan las referencias bibliográficas. Cuando hablamos de la cita, estamos haciendo referencia a la expresión parcial de ideas o afirmaciones que está incluido en un texto original. Por ejemplo, aquí tenemos la cita textual, lo podéis ver en imagen. Aquí el autor está haciendo referencia a Kaku, a un trabajo de Kaku 2009. Y como podéis ver, aparece de forma textual. ¿Cómo? Pues aparece Kaku 2009 afirma, comillas. Esto significa que, en cierto sentido, como podéis ver, es una cita textual del texto original. Puede ocurrir lo siguiente, que sea la cita por parafraseo. En este caso, el autor, por ejemplo, en este caso vosotros, reelaboráis el texto original mediante una paráfrasis, como podemos ver en el ejemplo que tenéis a continuación. Kaku 2009, pues sería Kaku 2009 refiere que las cosas que nos afectan, como podéis ver, aquí hay un parafraseo de la idea que está en el texto original. Estas son las formas más frecuentes de citar, es decir, la expresión parcial de ideas o afirmaciones del texto original. Otro aspecto importante que se recoge en el formato APA es cómo hacer el referenciado de fuentes. Pues es muy sencillo. Cuando hablamos de referenciado de fuentes, lo que estamos haciendo referencia es a las fuentes que hemos consultado durante la elaboración de nuestra investigación o, en este caso, de nuestro trabajo de fin de grado. Imaginad que queréis hacer referencia a libros. Bueno, pues lo tenéis en la imagen descrito. En primer lugar, ponemos los apellidos, o el apellido en este caso, como aparece aquí, las iniciales, punto, a continuación el año de publicación entre paréntesis, seguido de punto, a continuación el título en cursiva, recordad esto es muy importante, punto, y por último tenemos el lugar de publicación, la editorial. Por ejemplo, si hacemos referencia al ejemplo, tenemos Indurain, punto y punto, que serían las iniciales, el año de publicación entre paréntesis, punto, electrones, neutrinos y quarks, que sería el título del libro, por eso aparece en cursiva, muy importante que siempre el título del libro aparezca en cursiva, punto, y a continuación tenemos la ciudad y el país de publicación, que sería Barcelona, España, crítica. En este caso la editorial entendemos que es crítica. Si por el contrario queremos hacer referencia a un capítulo en concreto, pues es muy parecido pero con algunas diferencias. Pues sería apellido, iniciales y apellidos, iniciales si son varios autores, seguido igualmente del año entre paréntesis, punto, tenemos el título del capítulo, este caso no iría en cursiva, punto, y a continuación expresamos ya los detalles del libro aquí aparecen los autores, en iniciales, punto, apellido, aquí aparece lo que podéis ver como es el editor de este libro, y aparece ya aquí en cursiva el título del libro. Pues lo podéis ver ahí. Y entre paréntesis a continuación vemos las páginas donde aparece ese capítulo del libro. Por último, terminamos igual que hacíamos antes. Ciudad y país donde se ha publicado y la editorial. En el ejemplo que tenéis abajo aparecería de la siguiente manera. Vemos un autor de un capítulo del libro, que en este caso sería Molina, su inicial. A partir de ahí aparece el año de publicación, que es 2008. Y vemos el título de su capítulo, sería el reto de la lectura y la escritura en la Pontificia Universidad Javeriana. Punto. A continuación aparece expresado en qué libro aparece. Pues aparece en el libro aparece en H. Mondragón, que es H. Mondragón sería el editor, y el libro sería Leer, Comprender, Debatir y Escribir.
Punto, escritura de los artículos científicos por profesores universitarios. ¿Dónde aparece ese capítulo? Pues aparece en las páginas de la 53 a la 62. A continuación lo que tenemos es donde se ha publicado. Se ha publicado en Cali, Valle del Suca, y la editorial sería Sello Editorial Javeriano. Otra forma de citar, aunque muy relacionada con lo que hemos visto anteriormente, sería el referenciado de artículos de revista. Pues muy parecido. En primer lugar, igual que antes, ponemos apellido o apellido, si son uno o varios autores, seguido de sus iniciales, y a continuación volvemos a poner la fecha entre paréntesis, el título del artículo lo vamos a poner normal, y a continuación ponemos el nombre de la revista en cursiva y su volumen. Por último pondremos las páginas donde aparece el título del artículo. En pantalla podéis ver el ejemplo que se propone. Aquí tenemos diferentes autores, podéis ver hasta 4, seguido del año de publicación, en este caso 2010. A continuación aparece el título del artículo que aparece en la revista Biosystems, que aparece en cursiva, el volumen 100, y aparecen de la página 122 a la 131. Si por el contrario, como ocurre muchas veces, queremos hacer referencia a prensa que habéis consultado en la web, la forma de citar también sería muy parecida. En primer lugar, ponemos el autor de ese artículo que encontramos en prensa, seguido de sus iniciales. A continuación también ponemos la fecha donde lo hemos consultado, porque podéis saber que puede variar. Título del artículo aparece normal, seguido de punto. Nombre del periódico en cursiva, ¿vale? Esto sería igual que antes hemos visto para nombre de la revista o nombre del libro, punto. Y a continuación, muy importante, hay que indicar de dónde se ha recuperado. Hay que decirle a los posibles lectores de dónde has tomado esa información. Si por el contrario estamos haciendo referencia a una página web, lo cual es bastante común en un trabajo de fin de grado, la forma de referenciar es exactamente igual. En primer lugar, hacemos referencia al apellido del autor de la página web, coma, seguido de sus iniciales. Después, igual que ha ocurrido antes, ponemos la fecha de obtención de la página web. O me puede ocurrir que la página web ha estado durante unos años, pero lo normal es poner la fecha en la que la has consultado. Punto. A continuación ponemos el título de la página. Este iría en cursiva, igual que ocurre con otros referenciados. Y finalmente hacemos referencia al lugar de publicación donde aparece la página web. Por ejemplo, puede ser el Ministerio o puede ser la Junta de Andalucía. Importante, igual que antes, es indicar la dirección donde se extrajo el documento para que el posible lector pueda consultarlo. Bueno, y esto sería a grandes rasgos cómo se hace el citado y el referenciado en cualquier trabajo de investigación y concretamente en nuestro trabajo de fin de grado. Os esperamos en otros vídeos. Un saludo.